Ya te doy la palabra, Valentina. Haider, no, ¿no sabes? O es que no entiendo, o sea, no entendí el comentario. No sé si full nice significa que si quieres el repaso o que sí entendiste bien. Entonces, pues, bueno, no quiso contestar. Entonces, Valentina. Pues la inecuación, al contrario que una ecuación, pues es que tiene varias soluciones, o sea, como suele tener un conjunto como de números reales y como, sí, eso, que tiene varias soluciones. Correcto. La diferencia entre una inecuación y una ecuación es que no es una igualación, ¿sí? O sea, no es una igualdad exacta. Si ustedes se dan cuenta, uno no usa solo el igual como una ecuación. Por eso usan mayor o menor o mayor o igual, porque es un conjunto de números, es un intervalo, se dice. Estos son intervalos que entran en los números reales. Bien. Y lo otro era valor absoluto. ¿Quién? A ver, vamos a ver quién acá. A ver, Oscar Felipe Díaz. ¿Qué es valor absoluto? Valor absoluto era un número real que tenía un valor o negativo o positivo, si no estoy mal, algo así. Pues yo sé el procedimiento, pero la verdad no me acuerdo bien de la definición como tal. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues básicamente es despejar y hallar soluciones entre rangos de la variable que nos den. Si yo te pregunto a ti cuál es el valor absoluto de menos 100, ¿tú qué despejas ahí? A mí me estás dando una respuesta, no me estás despejando nada. Creo que era como de el número que nos dé, de infinito a 100 o... Bueno, no, ahí nos da un número. Y es de infinito el número que nos dé, o menos infinito el número que nos dé. La verdad no me acuerdo bien. Yo veo la ecuación y la hago, pero la verdad no sé qué es. Tú cambias, si tú cambias el signo, ¿sí? Me estás diciendo eso. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es el valor absoluto? No es en el que uno pone el paréntesis de, bueno, dependiendo, el paréntesis abierto, cerrado y pone, ¿no? ¿Eso no? No te estás confundiendo ahí, Sara. Eso que ustedes me están diciendo son intervalos. Que si yo les pregunto a ustedes, diga, la respuesta es de 1 cerrado a 100 abierto. ¿Sí? Algo así. Yo creo que es lo que tú me estás queriendo decir. ¿Eso qué quiere decir? Todos los números del 1 al 100 sin contar el 100. ¿Ven? Todos entienden bien la teoría de intervalos, ¿sí? O sea, entienden cuando uno habla de abierto, cerrado, intersección, unión, diferencia. ¿Todos bien con esa teoría? ¿O ¿Con el valor que no importa el signo? cómo dijiste, verdad? ¿No es como el valor de un número sin importar el signo? Ajá, correcto. Y lo encierran como con dos líneas. Ajá, con las líneas rectas. Eso se, como decía Haider ahí en el chat, cambiar el valor negativo a positivo, sí. O sea, es como la manera más simple de verlo, pero en teoría el valor absoluto es la distancia que hay desde ese punto al cero, al origen. Por eso siempre se pone positivo, ¿sí? Porque ustedes saben que no existen distancias negativas con respecto a algo. O sea, ustedes no dicen, digamos, mi mesa está a menos 3 metros de mí. O sea, como que uno ahí se pierde. ¿Sí? O mi mesa mide menos 3 metros. O sea, cuando hablamos de distancias como tal, solo por la magnitud, son positivas. Pero entonces, valor absoluto es como la distancia que hay desde un punto hasta el origen, ¿listo? Por eso siempre es positivo. Ok. Listo. Siguiente. Bueno, en ecuaciones realmente solo eran 2 chicos los que tenían dudas, pero bueno, ¿cuáles son las dudas que tienen ustedes? A ver si hacemos esto. A ver, repaso así rápido. Que no entienden de ecuaciones.
Yo no entiendo la forma como digo, como para desarrollarla. No la entiendo muy bien. Bueno, voy a plantear espérense, pongo aquí entonces la tablet y ya que Oscar fue el que dijo que él me decía que sabía, entonces voy a poner un ejercicio y él va a explicárselo a los compañeros. Cuando la mejor forma de ir aprendiendo es cuando ustedes enseñan. Entonces vamos a ver. Un ejercicio así fácil, más clásico de todos. Sí, pero es por eso, estamos en primero, nosotros estamos en Listo. segundo nivel, ni siquiera estamos en primero. Las pistas de primero es un ponderante con la respiratoria. Vamos a ver. Y después pasamos nosotros y luego ellas. A ver acá. Pero ni siquiera, yo no sé si alcancen. Yo no creo afortunada a terminar. Bueno, espérenme un momento y ya. Ahí ven la pantalla, chicos. Sí. Listo. Entonces, Oscar, ayúdanos, porfa. ¿Cómo se solucionaría esto? Bueno, compañeritas, ya estamos hablando y escribirle a la Vamos a ver eso. Sí, y pues igual yo no tengo afán. Bueno, espérate, antes de que me respondas, ¿quién me podría dar la respuesta sin hacer procedimiento? Entre más se demore, mejor para. ¿Alguno cree que es, o sea, sabe cómo podría hacerse eso? ¿-1? No. Valentina se está confundiendo con creo que la igualdad. Tampoco. Recuerda que es una inecuación. Una ecuación es un intervalo de números, no es solo un número, por eso no es una ecuación. Son todos los números reales, chicos. Esto lo que está tratando de decir aquí es como que un número que elevado a la 2 más 1 debe ser igual, Mayor o igual a 0, igual correcto. a 0. Ok. Entonces, en teoría son todos los números reales. ¿Por qué? Ustedes saben que cualquier número, tanto positivo como negativo, elevado al cuadrado, da positivo. ¿Cierto? Sí. Eso no es lo mismo que como la ley del cementerio, creo, algo así. ¿No? Sí. Para eso se usa el análisis de signos. ¿Qué sucede? El problema es que yo se los puse con el más, porque si tuvieran menos hacen análisis de signos, ¿no? Porque eso se puede factorizar. Pero bueno, o sea, por ejemplo, ustedes viendo solo ese ejercicio, ustedes se dan cuenta que son todos los reales. ¿Por qué? Obviamente nunca va a haber igualdad a 0. Eso sí nunca va a haber, porque por más que ustedes pongan un número negativo ahí, les va a dar positivo, ¿sí? Y por más chiquito que pongan, ustedes saben que en el caso de los decimales, si es un decimal menor a 1, cuando ustedes lo multiplican por otro decimal menor a 1, siempre les va a dar un número más pequeño, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Por más que quieran, como se está sumando una constante de 1, nunca va a ser igual a 0, pero siempre va a ser mayor a 0. O sea, por cualquier número que yo ponga acá, esto siempre va a ser mayor a 0. Entonces la respuesta es esta. ¿Listo? Bueno, ahora haciéndolo de las leyes de signos, vamos a cambiar por aquí. Listo. Entonces, por favor, Oscar, dime cómo hago este ejercicio. Yo simplemente despejaría, entonces pasaría el uno al otro lado. Pero pues el profe, una pregunta, es que cuando yo vi lo del valor absoluto, siempre como decía Sara tenía 2 rayas, ¿no? ¿Eso no tiene nada que ver? ¿Cómo así? ¿Cómo lo explico? El número estaba es que no es un paréntesis, no... Listo. Eso.
Eso no Sí. tiene nada que ver con eso, pues yo lo rompía normal, o lo acostumbro a romperlo normal, pero eso tiene algo que ver, ¿no? O sea, si yo te pongo esto, tú lo que haces es hacer esto. Sí, es lo que te entiendo. No. No, al otro lado no, sino que es que creo que, o sea, digamos, la imagen del medio, la de las dos rayas, x menos 1, eso quiere decir que es valor absoluto, algo así, ¿cierto? Sí, valor absoluto de lo que está dentro de eso. Ah, ok, listo, no, eso nada tiene que ver. Bueno, entonces yo despejo y queda x al cuadrado y paso la potencia al otro lado, queda raíz de 1 y ya como es positivo, esa sería mi respuesta. Entonces que sería menor a raíz de 1 a infinito o menos infinito. ¿Me repites, por favor? ¿Perdón? Raíz de 1 a Raíz de infinito. 1 es 1, ¿no? Sí. Y, bueno, ahí no lo simplifiqué. Da lo mismo. Y entonces sería de 1 a infinito y de 1 a menos infinito. ¿Y por qué sabes que es de 1 menos infinito? Si me dijiste que la respuesta es positiva. ¿Que la respuesta es que, perdón? Me dijiste que que la respuesta te da positiva. Porque, profe, la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que en todas las estas era de menos a infinito, de menos a infinito del número que uno leera. Ok, o sea, tú me dices que es esto y esto. O sea, ¿sí la respuesta está bien? Según yo, sí. No. Acaba de ser cerrado, ¿no? Porque si yo reemplazo la x por 1, me da 0 y cumple la condición. ¿Estamos de acuerdo, Oscar? Ok, listo. Ujú. Tengan en cuenta eso, chicos. Siempre no les olvide eso de abrir o cerrar, porque sin molestar en los exámenes de la universidad y si les llega a salir esto en el ICFES, les ponen las dos respuestas, o sea, les van a poner esto. Esto, y abajo en otra opción les ponen esto. Y si uno se pone afanado o se le olvida eso, uno va y tacha la que no es. Y ¿Sí gracias se dan porque cuenta? esas pequeñas cositas a uno le pueden coger todo. Ajá, sí, Bueno, y primo. eso. Este tipo de preguntas son las que más valen, porque son temas realmente avanzados, ¿sí? O sea, ¿sí me va a entender? Son temas un poco más complejos. Ujú. No sé, y uno es afanado por eso y porque ya la vio, entonces uno tacha más Ajá. rápido. Sí, uno va de una. Así está. No, tengan en cuenta, no les olvide esto. Abierto, cerrado. Todos entienden bien ese teorema, ¿sí? O sea, lo de intervalos, o quieren que explique. Chicos, ¿alguno tiene dos? Si quieren, lo explicamos. A ver, eso no hay problema. Cuando está cerrado, qué pena, cuando está cerrado, ¿se cuenta por decir el 1 o no? Pues Sí. es que eso es lo que yo me confundo, ustedes que lo confunden Sí, los sí. dos. Lo que acabas de decir. Cerrado, ¿qué quiere decir? Que el número que me van a poner acá yo lo puedo tomar. Entonces, si yo tengo la recta. Esto gráficamente, ¿cómo se ve? Cuando ustedes les dicen cerrado, se pone un puntico negro. ¿Sí? O sea, de 1 a menos 1. Este tipo de intervalo, ¿cuál es? Menos 1 a 1. Perdón, cerrado. Eso significa esto. Hay otra forma de escribir esto cuando es abierto, se escribe así. Una bolita transparente, blanca. No se lo puedo borrar. Me toca, perdón. Tengo que bajar las bolitas, así. De menos 1 a 1. Perdón, esto sí es un paréntesis, coma 1. ¿Por qué? Porque no se está tomando lo que hay aquí dentro, por eso es una bolita vacía. ¿Listo? O sea que ustedes pueden tomar todos los números después de ese. Entonces, digamos, si yo les tengo este intervalo, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tomar todo número, o sea, yo puedo tomar esto. 1,1 o hasta así para ser más específicos. 0, 0, 0, 0, 0. Imagínense por 20 ceros. 1. Ustedes pueden tomar ese número, pero nunca me pueden tomar el 1 solo, porque ese número no lo puedo tomar. Y lo mismo con el 10. Pueden tomar el 9.999999, pero nunca tocarme el 10. Eso quiere decir abierto.
¿Listo, chicos? Juan, ¿puedes explicar nuevamente, por favor? ¿Qué es lo que quieres que explique? Qué pena. Se acabó de ver. Juan. Juan. Otro ejemplo de... Sí, pero no, es que no sé si es de esto o de las inecuaciones. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el ejercicio anterior que hizo, si en lugar de estar 1 estuviera 2, entonces sería 2 coma infinito, No. ¿no? Toca mirar. Espérate. Es que ahorita hicimos el ejercicio. Esto así, ¿no? Espérate. Ahorita decís el ejercicio así y es que este se puede sacar a ojo. O sea, este tipo, porque estas son funciones fáciles, ¿sí? Eso se puede sacar a ojo. Pero creo que este ejercicio ya se lo tuvieron que haber hecho, entonces de pronto ya sabían la respuesta. Pero quiero que me digan cuál sería la respuesta si yo cambio el signo así. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? ¿Cuál es el intervalo? Sí, dale. Pero, ¿me repites, por favor? Corchete cerrado. Para que no se pierdan, esto se llama llave y esto se llama paréntesis, para que sea más fácil, no digamos abierto cerrado. ¿Listo? El corchete es este, el que es como, que se usan para también en los mapas, así, creo que se llama mapa conceptual, algo así, no acuerdo el nombre. Este es el corchete, este es un paréntesis y este de acá es la llave. El de acá, esto es una llave. Paréntesis, corchete. Listo. No, esa no es la respuesta. ¿Alguno otro sabe cuál es la respuesta? Chicos. Un momento. Tiene que ser que en la recta se ubica el valor entre 0 y 1. Mejor dicho, entre -1 y 1 tiene que ubicarse el valor o algo así. Sí, correcto. Es eso. Bueno, estamos haciendo este ejercicio de manera intuitiva primero, ¿listo? Pero pues, porque esta es una función sencilla, pero quiero ahora que alguno me explique cómo sería el procedimiento matemático, porque no siempre van a poder hacer eso intuitivamente, o sea, que ustedes ven la ecuación y solo analizan un momentico y ya se dan cuenta cuál es la respuesta. Perdón. ¿Listo? Y ya me queda esto. ¿Qué más sigue? Hacer lo de las llaves para terminar de explicar lo del ejercicio de abierto, de que el valor es menor el valor tiene que estar entre llave -1, 1 y cierra la llave. ¿Me repites, por favor? La llave abierta. Llave. Solo dime llave. -1. Ajá. Menor y 1 y cierro la llave. A eso hay que colocarle ¿cómo? Esto que me estás diciendo acá no es un intervalo. Me estás diciendo que -1 es menor que 1 y pues sí, eso es verdad, o sea, eso no tiene nada más que... Sí, entonces, ¿cómo es que se coloca bien? Recuerden, una inecuación, no, porque esto no es eso que me acabaron de dictar no es un intervalo, solo me están dando ¿cómo se diría? Una afirmación. Me están diciendo que -1 es menor que 1, y sí, eso es verdad, pero no me están diciendo... O sea, si yo les pregunto a ustedes, 1 es menor que -1, díganme cuáles son los números que hay en ese intervalo. O sea, ¿cómo me pueden responder eso? ¿Sí entienden lo que les quiero decir?
Es que ustedes me están dando una afirmación. Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, ¿qué? Sí, yo sí entiendo lo que... La clase de matemáticas la ven más temprano que la de imagen. Entonces díganme cuántas materias ven hoy. Solo con que yo les diga eso. ¿Sí ven? Ustedes no me pueden responder porque no tiene sentido lo que lo que les estoy preguntando con lo que les estoy afirmando, ¿sí? Porque solo les estoy dando es una afirmación. Otra cosa es que yo les preguntara, cuéntenme cómo sería su horario, y aún así sería ambiguo, porque no se sabe si hay alguna materia en la mitad, o si hay materias después, o si hay materias antes. Listo, entonces creo que sería así. Entonces sería paréntesis, Ujú. -1, Sí. coma, 0, cierro el paréntesis. Ujú. Entonces ahí sería una coma, un O, un U, alguna otra cosa que lo separe. Vuelvo a abrir paréntesis, coloco 0, coma, 1, cierro el paréntesis y creo que así sería como, ya no sería como una afirmación como tal. No sé, Ujú. Correcto, pero aún así esto está mal. Yo creería que es como abre paréntesis menos infinito, coma, pues el 1, cierra paréntesis y luego el otro. No sé si es unión, es que eso es lo que me confunde también. Y ya sigue -1 o al contrario. Bueno, ahí hay que ver infinito y -1, pero no sé el otro. Este está mal y este también está mal. A ver, primero les voy a recordar qué es unión y intersección, ¿listo? Porque sí veo que están como perdidos en eso. Unión es que los dos conjuntos se unen, ¿sí? O sea, si viéramos diagramas de Venn, una unión es esto, todo esto. ¿Cierto? ¿Sí entendieron? Sí. Señor. Eso significa unión. Intersección es lo opuesto, o sea, la de la mitad nomás, lo que está en ambos. O sea, lo que comparten, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, ya teniendo esta lógica, voy a dibujar una recta. Listo. Voy a ver si puedo cambiar de color. El intervalo 1 va a ser de -3 a 5. ¿Cierto? Y el segundo intervalo va a ser de 0, cerrado, a 10. Díganme cuál sería la unión de esos dos intervalos. ¿Quién me lo puede decir? De -3 llave Ujú. a 10 abierto. Correcto, bien, María Fernanda. ¿Por qué? Porque, como les dije, la unión es todos los elementos, entonces ustedes me tienen que coger todo esto. ¿Cierto? ¿Sí entendieron eso? Chicos. Señor. Esa parte sí está fácil. Sí, ahora díganme cuál es la intersección de esos dos. Ajá, correcto. Bien. Listo. De 0, llave a 5. Correcto. Ahora vamos a ponerles uno más difícil. Fácil. Ahora digamos que este ya no va a cerrarse ahí, sino va a quedar acá. Encima. Es exactamente en el mismo lugar. Díganme. ¿Cuál es la unión de esos dos intervalos? ¿Cómo sería la unión de esos dos intervalos? -3. Llave significa cerrado, siempre. Esa es la unión. ¿Y quién me dice la intersección? No hay. Profe, Sí, Lidia.
¿Sí? Es que no sé, es que de pronto como Dale, poner, dale. ¿cómo se llama eso? Cerrado, -3. Ah, pero ¿cómo usted dijo? La intersección. Sí, intersección. Antes sería, creo que llave, no sé. Sí, dale, díctamelo. Llave 0, Ujú. creo, no sé, de pronto coma. Sí. Y 0 y ese cosito redondo, ¿cómo que llama? Otra vez 0. Sí, señor, no sé. 0,0. Sí. Ok. No, esto no es. La otra, creo que la que respondió fue María Fernanda. ¿Cuál fue la que dijiste? Pues es vacío, ¿no? No, no existe. Vacío. Listo. ¿Por qué es vacío? ¿Por qué crees que es vacío? Porque, pues porque el cero en uno no cuenta y en el otro sí cuenta por estar cerrado y el otro abierto, entonces pues no habría intersección. Ujú, correcto. Aquí no hay intersección. ¿Por qué? En el intervalo azul, si se dan cuenta, dicen todos los números del -3 hasta el 0 sin contarme el 0. En cambio que el otro sí me dice desde el 0, cuénteme el 0 hasta el 10, sin contarme el 10. ¿Qué sucede? El 0 no está, o sea, en el intervalo azul el 0 no está, pero en el intervalo vino tinto sí. Entonces, ¿qué quiere decir? No comparten nada. No hay nada, no comparten nada, es vacío. ¿Listo? Ya entendieron bien ahora sí lo de los intervalos, ¿sí? Teorema de los intervalos. Sí, ya claro, ya mejoró un poquito más. Listo. Ahora volvamos con lo de las inecuaciones. ¿Qué sucede? Estábamos en esta inecuación. Esta inecuación, ustedes la podrían responder ya que ustedes me respondieron la otra. ¿A qué me refiero? Ustedes me dijeron que esto que está acá. Ah, no, porque yo se las pregunté sin esto. Esto que está acá es la respuesta de esta inecuación. ¿Cuál es? Los intervalos de -x a -1, unión de 1 a infinito, ¿cierto? Eso fue lo que ustedes me respondieron de este. ¿Qué sucede? Ahora les estoy preguntando lo contrario. O sea, ¿qué números, qué número tengo que meter en x para que me dé menor a 0? Pues son los opuestos. O sea, si estos que están acá son los que me dieron mayor, pues el intervalo que sobra es el que no me da. O sea, ¿qué quiero decir con el intervalo que sobra? O sea, perdón, aquí cerrado, ¿no? Pues sería de -1 a 1. Esta es la respuesta de acá arriba. ¿Por qué abierto? Porque les estoy preguntando menores, no les estoy preguntando menores igual, ¿listo? Esa era la respuesta. ¿Cómo yo hallo esa respuesta? Esta es la manera intuitiva. ¿Cómo hallo la respuesta de manera matemática? El que me dijo por ahí, el análisis de signos, o como le dicen coloquialmente, ley del cementerio. Ustedes saben que cuando hay una potencia de 2, potencia de 3, eso quiere decir que se va a separar. O sea, yo tengo una respuesta positiva y una respuesta negativa. Bueno, positiva y negativa, perdón, del 2. Acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a poner eso mismo acá. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que x puede ser o -1 o 1. Y vamos a empezar a hacer análisis de signos. ¿Cómo se hace el análisis de signos? Empiezan a reemplazar esos valores aquí en la ecuación. Si yo pongo a cualquier número aquí, menor a -1, ¿qué signo nos da? Cualquier número. ¿Qué signo nos da? Menos. ¿Seguro? 1, 0. No, ¿qué signo? No les estoy preguntando el valor, porque puedo poner cualquier número. O sea, si yo pongo un número menor a -1. Va a dar negativo. No. ¿Por qué? Si es de signo sería positivo. Ajá, por eso les estoy preguntando el signo, es positivo, correcto. ¿Por qué? Ustedes saben que todos los números menores a -1 son negativos, ¿no? Pero, o sea, son -2, -3. Pero, ¿qué sucede? Miren que ese número va a estar elevado al cuadrado. Y cuando ustedes elevan un número al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, siempre les da positivo. Entonces vamos a hacer el reemplazo así para comprobar esa
esa teoría y que no tengan la duda. Entonces, probemos con el menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto les da? 4. 4 menos 1. 3. 3. ¿Y 3 qué signo tiene? Positivo. Ajá. Positivo. O sea, eso quiere decir que todos los números menores a menos 1 les va a dar siempre un número positivo. Listo. Bien. Ahora vamos a probar. ¿Qué sucede con los números que están entre menos 1 y 1? ¿Qué signo les va a dar? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. No, negativo. ¿Me repite? Bueno, ya que no. ¿Por qué negativo? Usted, lo que les había dicho, recuerden que todo número decimal más pequeño que 1 al multiplicarse por otro decimal más pequeño que 1, les va a dar un número mucho más pequeño. Miren. Multiplíquenme esto. ¿Y cuánto les da? Y si yo multiplico 0.25 por 0.25, ¿cuánto da? 0.0625. ¿Sí ven que cada vez se va haciendo más chiquita? Cuando ustedes multiplican números decimales menores a 1, entre ellos mismos se van a encoger. Hagan la prueba con cualquier pareja de números si se darán cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Estamos elevando al cuadrado, o sea, es el mismo número. Y si yo les pregunto números de menos 1 a 1 son números decimales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Este número va, digamos, el ejemplo. Menos 0.5, 0.5. 0.5 está dentro de este intervalo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Como está dentro de ese intervalo, entonces cumple la condición que esté entre esto acá. Si ustedes multiplican 0.5 por 0.5, ya dijimos que es 0.25. 0.25 menos 1, ¿cuánto les da? ¿Seguro? ¿Quién fue el que respondió? No, 0.75. 0.75 menos 0.75. Ajá. ¿Y qué signo les dio? Negativo. Por eso el Negativo. menos acá. Listo. Entonces aquí, un número mayor a 1, ustedes saben que les va a dar positivo siempre, porque pues va a ser más grande que el menos 1. Listo. Ya cumplimos la condición con el menos 1. Y con el 1. ¿Listo? Esto es para los x menores a 1. ¿Listo? Ya hicimos la comprobación con esto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a mirar la condición. Esto que está acá. ¿Qué nos está diciendo? Los números que sean menores a ¿qué? A 0, ¿cierto? Todos entienden eso. O sea, me está diciendo que lo que está acá tiene que ser menor a 0. ¿Y cuáles son los números menores a 0? ¿Qué condición tienen los números menores a 0? No. Les estoy preguntando qué condición, o sea, ¿cuál es la característica que tienen todos los números menores a 0? Son negativos. Negativos. Ajá, correcto. Entonces miramos aquí en el análisis de signos. ¿En qué intervalo vemos el negativo? Solo acá, ¿cierto? Entonces la respuesta es esta, de menos 1 a 1. Porque nos está diciendo que todos los números que estén aquí nos van a dar siempre negativo y nos están preguntando eso. Pues aquí estaría. ¿Qué sucede? Si yo volteo este signo, me están preguntando todos los números mayores a 0, sabemos que son los positivos. Por eso la anterior respuesta era esa, de menos infinito a 1, unión, porque esto no entra de 1 a infinito. ¿Listo? Y ahora sí entendieron mejor lo de las inecuaciones, ¿sí? Tiene ley de signos y eso. Bueno. Sigamos mirando a ver qué otro podemos así repasar antes de ver los temas de hoy. ¿Ayer no vieron nada de inecuaciones ustedes, chicos? Pero pues me imagino que ayer tuvieron que haber hecho algo para repasar eso, ¿no? O no repasaron nada en la... Bueno, sigue... Bueno, repaso con ejercicios de tipo examen, eso lo hicieron esta semana, no sé qué tal les fue. ¿Podemos hacer otra inecuaciones, por favor?
Dale. Entonces, espérate, miro rápido los temas así para revisar y ya miramos otro ejercicio en ecuaciones y empezamos con lo... Listo. ¿Quedaron con alguna duda de la clase que tuvieron el miércoles? Era ángulos adyacentes y opuestos al vértice, rectas paralelas, perpendiculares y teorema de Tales. Teorema de Tales, si se dieron cuenta, es una regla de 3, ¿no? ¿Bien con ese? ¿O alguno quedó con alguna duda de esa clase? A ver, chicos, no importa. Un repaso de qué quieres, Angelita. Repaso de qué tema. Si quieres, escríbemelo ahí o prendes el micrófono y... Del Tales? teorema de Tales, sí. Listo. Es que ayer en la tutoría sí lo explicaron, pero no pude estar, entonces por eso. Ok, dale. Entonces explico un Rápido. ejercicio rápido de teorema de Tales y ya les vuelvo a hacer el de inecuaciones y empezamos con lo de hoy, ¿listo? Bueno, ¿qué sucede? El teorema de Tales lo que quiere decir es como una escala. Entonces, me imagino que les han hecho este ejemplo, ¿cierto? ¿Qué sucede? El teorema de Tales siempre se hace entre paralelas. O sea, estas rectas deben ser paralelas. Estas de acá no. No son estas. Esta es paralela a esta. ¿Qué sucede? El teorema de Tales, como les estaba explicando, es una escala. Entonces se usa mucho para evaluar escalas. Entonces, ¿qué les dicen? Si ustedes se dan cuenta, si yo pasara una línea imaginaria acá, voy a pintarle otro color para que no se me confundan. Acá roja. Imagínense que yo paso una línea paralela acá. Si se dan cuenta que esta figura que está acá es muy parecida a esta, solo que esta es más grande, esta de acá es más grande, pero son, a ojo se ven muy parecidas. ¿Cierto? Es como si las hubieran Señor. encontrado. Es que eso es lo que para eso funciona el teorema de Tales. Entonces, ¿qué sucede? Esto es para hallar similitudes. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo les pongo a ustedes aquí, esto vale 5, esto vale 3. Esto vale 10, ¿cuánto vale acá? Entonces, ustedes hacen la regla de 3. Entonces, ustedes me colocan. Sabemos que X es a 10. ¿Y qué quiero decir X es a 10? Porque este ladito va con este, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Listo. Este lado es a ese. Entonces pero quiero saber cuánto es X. Entonces vamos a poner un factor de relación que sería aquí arriba. Y sabemos que 3 es a 5. Lo tienen que, como 3 está en la base y X está en la base, lo ponen en el mismo lado arriba. Y como 5 y 10 están al lado izquierdo, pues también lo ponen al mismo lado, abajo. Entonces despejan. Pasan el 10 al otro lado. Por 3 dividido 5. Simplifican esto para que sea mucho más rápido. Les da 6. X es igual a 6. ¿Listo? Eso era el teorema de Tales. Entonces, vamos a poner este otro ejercicio así rápido. Listo. Solucionenme ese ejercicio. ¿Cuánto vale X? Espérate porque no lo he hecho. A ver. Me lo hago en la cabeza para no anotar lo que pasa ahí. 6.6. ¿Por qué? Pues hacen lo que les dije. Ponen las equivalencias, pasan ese 2 allá, les queda 20 y 20 dividido 3 es 6.6666666. ¿Listo? ¿Sí entendiste, Angelica? ¿Cómo hiciste la última parte? O sea, 10 sobre 3 igual a X sobre 2. O sea, ¿se multiplican en diagonal o cómo? Me perdí. Despeje, mira. Ah, Es que no lo hice paso a paso, pero ya te muestro. Este 2 pasa aquí a multiplicar, ¿no?
Pues quería 2 por 10 dividido 3. Eso nos da 20 sobre 3, que esto dividido da 6.66666. ¿Listo? Vale, gracias. Sí, ya. Listo. Dale pues. Listo. Entonces, ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer el ejercicio que había dicho alguno, que era este. Me pregunto qué era. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo mismo proceso. Vamos a hacer el proceso. Entonces, x al cuadrado menor o igual a 2, ¿no? ¿Qué sucede? Le saco raíz a ambos lados. Elimino raíces. Raíz de 2, ¿no? Nos queda x. ¿Qué sucede? Esto puede ser positivo o negativo. Entonces hacemos lo que les había hecho. Análisis de signos. Voy a borrar aquí un poquito. De que no me quede tan abajo la... Todos bien ahí porque dio raíz de 2, ¿sí? Eso sí entendieron. Chicos. Sí, yo sí. Vamos a poner aquí. Raíz de 2 negativa. Recuerden que el signo va afuera, ¿no? Porque ustedes me ponen el menos adentro de la raíz. Eso ya les da números imaginarios y ustedes saben que, bueno, acá no vamos a ver números imaginarios. Eso es algo más complejo. Entonces se toma como si no se pudiera hacer. Siempre que les dé una raíz interna negativa, decimos que no existe porque nosotros estamos solo tomando números reales. ¿Listo? Entonces empezamos. Otra forma, voy a enseñarles otra forma de hacer el análisis de signos. Este primer renglón que está acá, vamos a evaluar todo lo que es raíz de 2. Y en este renglón de abajo vamos a evaluar todo lo que es menos raíz de 2. Y quiere decir, vamos a coger esta línea que está acá, es menos raíz de 2, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar allá adentro. ¿Qué sucede si reemplazo menos raíz de 2 acá adentro? ¿Cuánto me da? 2, ¿cierto? 0. Da 2 y 2 menos 2 da 0. Listo. Ahí vamos bien. Entonces ahora vamos a evaluar todos los números que sean menores a menos raíz de 2. ¿Cuánto da un número menor a menos raíz de 2 acá? Si yo lo reemplazo, o sea, pongamos menos raíz de 3. 1 positivo. Ajá, ¿eso qué nos quiere decir? Que todos los números que son menores a menos raíz de 2 nos van a dar positivos. Listo, continuemos. Los números mayores a raíz de 2, pero a menos raíz de 2, pero menores a raíz de 2 positiva. O sea, en este intervalo. Yo lo reemplazo. ¿Cuánto nos da? -1, ¿puede ser? Sí, -1. Y eso nos da 1 y 1 menos 2. Nos da negativo. Eso quiere decir que todo esto de aquí para allá va a ser negativo. Listo. Ahora vamos a intentar con eso. Ahora vamos a mirar este. Perdón, los puse al revés. No nos va a cargar. Listo. Ahora vamos a intentar con la raíz de 2. Número menor a raíz de 2. Todos los números menores a raíz de 2 positiva, que son de este lado. ¿Qué sucede? Que sea un número, entonces digamos 1, raíz de 1. Si esto es 1, ¿cuánto nos da? Perdón, acá tuve un error. Si yo cojo un número mayor a raíz de 2, acá nos da positivo, ¿no? Pero bueno, ya les muestro que esta va a ser la respuesta que está acá, pero ya les muestro cómo vuelve a pasar. Vamos a cogerlo acá. Menos. Listo. Acá. Seguimos. Entonces, números menores nos da -1, ¿no? Aquí ya nos da positivo. ¿Y acá? ¿Cuánto les da? Negativo. Reemplacen aquí en la ecuación, en esta ecuación de acá. Negativo, ¿no? No, porque yo pongo acá raíz de 3, me da 3, ¿no? Y 3 menos 2, 1 positivo.
¿Listo? Entonces acá. Esto queda así. Entonces empezamos a hacer, multiplicamos signos. Menos, más, menos. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo esta respuesta, vamos ahora a evaluar. Miramos, nos están pidiendo los números menores a 0 iguales. Entonces, cogemos en los que están en los menos. Perdón. Entonces serían los números de menos infinito sería a menos raíz de 2. Cerrado porque es igual, unión de raíz de 2 infinito. ¿Listo? Bien ahí, ¿sí, chicos? Listo. Entonces, eso sería como el repasito sin ecuaciones. Si quieren, hagamos algo. Ahorita les mando un link con unos ejercicios para lo del tema de hoy. Y si quedaron con dudas de esto, hacemos un repaso. Ustedes me dicen qué día quieren y hacemos una tutorial, ¿listo? ¿Les parece mejor? Porque ya... Una tutorial no sería mal. Así. Creo que la mayoría estamos como mal en ese tema. No, tranquilos, hacemos una buena tutoría así porque creo que se me fue 1 hora de la clase en algo que no tenía que ver hoy. Entonces, como que... si Laura se entera, me va a regañar. Qué chévere. Entonces, pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes aprendan porque si no, se nos pierden después y ahí sí, F. Entonces, ahí están viendo la presentación de PowerPoint. ¿Sí, chicos? ¿Me confirman? Sí. Listo, el tema de hoy es rápido. Eso no tiene mucho pierde. Hoy vamos a ver lo que es semejanza y congruencia en triángulos y partes del círculo y cómo se saca un arco. De una circunferencia, qué pena. De una circunferencia. Entonces, ¿qué sucede? Criterios de congruencia. Métanse en la cabeza esta idea para que no se vuelvan a confundir. Congruencia, ¿qué quiere decir? Que son iguales, o sea, exactamente iguales. ¿Listo? Y semejanza, ¿qué quiere decir? Que son escalas, o sea, lo que estábamos hablando ahorita del teorema de Tales. Entonces, congruencia, exactamente iguales. Existen 3 reglas necesarias para saber que algo es congruente. Acá las tenemos. Lado, 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 o sea, que esos 3 lados sean iguales. Ya automáticamente sabemos que son iguales porque todos sus lados son iguales. Lado, ángulo, lado. ¿Qué sucede? Cuando estos 2 lados son iguales y este ángulo también, por cuestiones de matemática, este lado y este lado van a ser iguales. ¿Listo? Y el tercer criterio es el ángulo, lado, ángulo, que es este que está acá. Si este ángulo y este ángulo son iguales, y este lado y este ángulo son iguales, ustedes saben que por la ley de los ángulos, ¿cierto? O sea, ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tiene que dar la suma de esos ángulos? 180. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos 2 ángulos iguales, pues obviamente este va a dar la diferencia, ¿cierto? Entonces, digamos, este de aquí mide, digamos, 60, ¿no? Y este 30. ¿Cuánto es 60 más 30? 90. Entonces este también va a dar 90. Y como nosotros sabemos que estos 2 ángulos son iguales a estos, entonces este también va a dar 90. Ustedes saben que cuando los ángulos internos de un triángulo son, o sea, exactamente iguales, sus lados automáticamente también son iguales. ¿Listo? ¿Entendieron bien lo de los 3 criterios para la congruencia? ¿Todos bien? ¿Sí, chicos? Ninguno quedó con duda. Bueno, listo, sigamos. Semejanza. Para el criterio de semejanza, solo es necesario que 2 ángulos sean iguales. ¿Por qué? Porque puede que sus lados sean un poquito más grandes, pero solo con que sus ángulos sean iguales, eso quiere decir que va a haber una escala. Pero si 2 ángulos son iguales, o sea, el tercero ya es lógico que también va a ser igual, ¿no?
Ujú, pero puede ser una escala. Entonces, ¿a qué me refiero? Digamos, yo tengo un triángulo, imagínense un triángulo equilátero. ¿Sí? Todos saben cuál es el triángulo equilátero, ¿cierto? Sí. Triángulo equilátero, entonces vamos a poner un triángulo equilátero del lado 2. ¿Listo? Ustedes saben que ese va a ser semejante a un triángulo equilátero del lado 3. ¿Qué quiere decir? Es una escala. Uno es más grande que el otro, pero por una unidad. ¿Sí me entendieron ahí? Sí, señor. A eso me refiero con este de acá. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es la diferencia entre... perdón que se me abrió aquí un programita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Si se dan cuenta, acaso nos están pidiendo que dos lados sean iguales para saber si son semejantes. Pero aquí nos están exigiendo, para saber si son congruentes, que por lo menos sean dos ángulos y un lado. Porque si no nos dan ese lado, pues puede ser que sean semejantes, ¿listo? ¿Ya entienden la diferencia? O sea, miren, acá nos están exigiendo que, en este tercero, que por lo menos haya ángulo, lado, ángulo. Sí se dan cuenta. Listo. Segundo criterio, lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya no es que sus lados sean iguales, sino que sean proporcionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo divido A entre A', B entre B', tiene que dar exactamente el mismo número. O sea, tiene que saber una constante, porque es una proporción. ¿Qué quiero decir? Digamos que este triangulito que está a la izquierda, A mide 2, B mide 3, ¿cierto? Y a este lado, A mide 4 y B mide 6. Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido 2 entre 4, ¿cuánto da? Ajá, en fracción, creo que queda más, para que se vea más. Bueno, sí. Y si yo divido 3 entre 6, ¿cuánto da? Un medio. También. Medio, 0.5, lo mismo. ¿Sí se dan cuenta que es el mismo número? ¿Por qué? Porque es una semejanza, o sea, es una proporción. Son una escala del otro. ¿Listo? Y el último criterio es si dos de sus lados son proporcionales, o sea, lo que les acabo de explicar, que si se divide uno entre el otro, den eso, den el mismo número, y uno de sus ángulos sea igual. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, congruencia, igualitos, exactamente iguales. Semejanza, una escala del otro, teorema de Tales. Bien, ¿entendieron bien esos dos términos, sí? Full. ¿O quieren que vuelva a repetir algo? ¿Alguno tiene alguna duda? Claro. ¿Todo claro? Perfecto. Pero la ultimita parte cuando dijo congruencia exactamente igual y semejanza, dijo algo, pero no escuché. Congruencia, para que no te confundas, la idea es, congruencia es exactamente iguales, o sea, igualitos. Semejanza es escala uno del otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir? Semejanza puede ser, un ejemplo de semejanza son las tallas de zapatos. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente el mismo modelo, pero ¿qué cambia? El tamaño. O sea, el color es igual, el corte, la tela, todo es igual. Lo único que cambia es el tamaño. Eso es una semejanza. ¿Qué es una congruencia? Profe, ¿Sí? yo no podría decir como tal, ¿Qué cosa? tipo los triángulos, pues, bueno, la semejanza podría decir como los lados diferentes, pero los ángulos internos son iguales, o Sí, no quedaría como criterio, por ejemplo. Sí es válido, pero es que ¿cuál es el problema? Que ustedes se me pueden confundir ahí porque también para los congruentes, o sea, tanto congruentes como semejantes, los ángulos internos son iguales, siempre. Que los lados son diferentes, pero ¿qué sucede con los lados diferentes cuando son semejantes? Tienen que ser proporcionales, exactamente proporcionales, porque si no, no sirve. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Listo? Ahora sí, ¿todos bien? ¿O alguno quedó con duda, chicos? Acá están. Semejantes es con una línea, no sé si la alcanzan a ver acá. ¿Sí la? Este es semejante.
¿Sí ven que es como una línea mareadita? O sea, como un guión, como una onda así, ondulado. Y el de congruencia, espérense que ese sí no me acuerdo, ya lo mostró. Son dos, ¿no? No, cuando son dos seguidos, quiere decir que son, eso es aproximar, cuando son dos guiones. El símbolo de congruencia es este, es un igual y encima esa línea ondulada. Eso es congruencia. El que tú me acabas de decir que son solo dos líneas onduladas, eso quiere decir aproximación. Entonces ya les muestro cuál es. A ver, acá está. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Aquí, abajo, el que estoy, este. ¿Sí lo ven todos? Sí. Ahí está. Es un igual con un signo, con la línea ondulada encima. Eso es congruencia. Listo. Entonces ya todos me entendieron qué es congruencia y semejanza. Ahora vamos a ver las partes del círculo. Perdón, circunferencia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo, sí? ¿Sí se la saben? Que la circunferencia está en un plano cartesiano, o no sé. Sí, también cuenta, pero así como la más, digamos que alguien les pregunta eso pero tiene que dar una explicación no tan matemática, o sea, por una persona que no sepa matemáticas. El círculo tiene un perímetro y la circunferencia área, algo así, ¿es? Al contrario. El círculo es el que está relleno. Imagínenselo así, o sea, el que tiene colorcito por dentro y la circunferencia solo es la línea, el borde. ¿Listo? Circunferencia es el borde, círculo es todo completo, con área. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué sucede? Acá, partes del círculo. El arco es un segmento del perímetro. ¿Qué quiero decir? Esto que está en azul. Eso es un arco, un segmento. Radio, ¿qué es el radio? Es la distancia que hay del centro del círculo a cualquier punto. Diámetro es la distancia que hay entre dos puntos. Es la distancia que hay entre dos puntos que obligatoriamente tiene que pasar por el centro. O sea, en teoría son dos radios. O sea, el diámetro son dos veces el radio. ¿Listo? Y la cuerda es cualquier línea que toca dos veces la circunferencia. Acá, 1, 2. O sea, pero interna, ¿no? Esto es una cuerda. Una línea que toca dos puntos de la circunferencia internamente sin pasar por el centro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué sucede? ¿Por qué les digo que internamente? Porque cuando yo les digo una línea que corta en dos puntos la circunferencia, eso quiere decir una línea secante, pero porque pasa por fuera, o sea, completamente así. O sea, Muy buena pregunta. sí. Si uno multiplica el radio por 2, le da el diámetro, ¿no? Sí, recuerda que sí, multiplicar por 2 es lo mismo que es decir 2 veces. Sí, correcto. Entonces, mira. ¿Se alcanzan a ver esa línea azul que acabo de dibujar? Sí. Eso es una línea secante porque viene por fuera de la circunferencia y toca en dos puntos. Pero si yo solo me pusiera a mirar lo que hay dentro, eso sería una cuerda. Listo. ¿Entendieron bien las partes del círculo, sí? Sí. ¿O alguno quedó con duda? Ninguno. ¿Alguno quedó con duda? Sí. Con el tema de la cuerda es como un pedazo, ¿no? Por decirlo así. La cuerda es una línea que toca dos puntos de la circunferencia, pero sin pasar por el centro. Esa es la diferencia que tiene con el diámetro. El diámetro obligatoriamente siempre pasa por el centro, ¿sí ves? O sea, puede ser, si estás lo más pegadita, pero de todas maneras no pasa por ahí, aún así sigue siendo cuerda, ¿no? Sí, si no pasa por el centro, no. Listo. Tiene que obligatoriamente no pasar por el centro, porque si pasa por el centro ya es el diámetro. O sea, esto que hice acá es un diámetro, porque ¿sí ven que toca el centro? Pero, si yo hago esto, vale, voy a poner otra línea. Vamos a tocar esta línea acá. Esta línea que estoy moviendo acá, si ven, pasa muy cerca, pero no alcanza, eso es una cuerda, esto acá. Pero solo tomen en cuenta el segmento que está interno.
Si se sale por fuera, ya eso es otra cosa. Es una línea secante. ¿Listo? Bien ahí. ¿Sí, chicos? Bien, sí, señor. De mi parte, sí. Listo. ¿Algún otro tiene alguna duda? ¿O seguimos? Bueno, creo que nadie tiene más dudas, entonces continuamos. A ver. Acá está la longitud de arco. Longitud de arco es muy sencilla. Ustedes cuando van a referirse a la longitud de un arco, se escribe con ese, ¿listo? Es como la letra para decir esto es un arco. Entonces, ¿cómo se saca el arco? Sencillo. Solo es multiplicar el ángulo que hay por el radio. O sea, que el ángulo que hay entre los dos segmentos que forman el arco y se multiplica por su radio. Y eso les da la distancia acá. Y si ustedes lo hacen por medio de unidades, se dan cuenta que recuerden que los ángulos, esto tiene una unidad escalar y radios de distancia, ¿no? Metros, centímetros, no sé, kilómetros, millas, lo que quieran. Entonces, al multiplicar esto por el ángulo, les va a dar en unidades de distancia. Por eso también da así, en ese estilo también estaría bien. Entonces, esta es la fórmula para sacar un arco. ¿Listo? ¿Y ya? ¿El ángulo y el radio? Ajá. El ángulo por el radio. Y ya. Así es como se saca la longitud de arco. Derivando de esa se pueden sacar las otras, ¿cierto? ¿Es algo así? Es que ya no me acuerdo bien. Derivando, ¿qué cosa? ¿Esto? Sí, algo así, es que no me acuerdo bien. Ah, me estás hablando ya de física. En teoría sí, pero esto es sí. Recuerden que eso de la derivación se ve, para que ustedes no se pierdan tanto, se ve más cuando son gráficas, en gráficas se entiende mejor y más cuando son tiempo versus algo. Entonces, lo que dice la compañera, cuando ustedes derivan esto, les va a dar la velocidad angular. Y si derivan la velocidad angular, les da la aceleración angular. Sí. ¿Se entendieron eso? ¿Sí? Profesor, yo no estoy viendo nada. Está negro la pantalla. No, sí, ya puse negro la pantalla porque eso sí no lo tengo ahí anotado. Ok. Entonces, pero sí entendieron eso que les quise decir. O sea, si ustedes tienen una gráfica, digamos, distancia versus tiempo, ustedes saben que eso va a ser una curva de esta manera o así. Depende del comportamiento que esté teniendo en el movimiento. ¿Qué sucede? Cuando ustedes derivan la distancia, les da la velocidad, que les va a dar una recta. Y si ustedes derivan la velocidad, les va a dar una aceleración, que les da una constante. Esto lo estamos haciendo para movimientos donde la aceleración nunca cambia, ¿no? Recuerden que ustedes, o sea, aquí en Aspirante les estamos enseñando movimientos sin aceleración cambiante, porque en la realidad eso no existe. Ustedes saben que por otros factores la aceleración cambia. O sea, nosotros decimos que la aceleración de la gravedad es constante, sí, claro, pero cuando nosotros vayamos a evaluar eso sobre un cuerpo, él va a tener ciertas cosas que le van en contra, como decir la resistencia del aire. Va en contra, sí, o sea, viene la aceleración, pero viene también la resistencia del aire. Entonces, ese choque de fuerzas, pues, va a restar también ese efecto. ¿Sí me hago entender? Eso mismo también se ve en los movimientos rectilíneos. Entonces derivan la distancia les da la velocidad les da la aceleración. En el caso de esto de círculo derivan el arco, la longitud de arco, les da la velocidad angular y después de la velocidad angular les da la aceleración angular. Pero tranquilos, eso apréndanse las ecuaciones que después cuando entren a estudiar les explican bien eso y más si van a estudiar una ciencia exacta. Ahorita no. En radianes, sí, correcto, en radianes. Hay que manejar en radianes. Listo, chicos. Entonces era el tema de hoy. No sé si quedaron con alguna duda. Sí, por eso ¿Eso fue todo? Por eso les dije que si querían hacíamos repaso el otro, porque es que realmente, si ustedes miran el calendario, eso es lo que dice también. Entonces como, era cortiquito.
Por eso también quería como ayudarles en lo otro. Hacemos un ejercicio, por fin, de longitud de arco. Dale, pues. Entonces voy a buscar aquí uno. A ver, busquemos uno aquí. Voy a buscarles uno en internet para que yo no voy y me invento algo que no tenga respuesta y ahí si nos pegamos todos. A ver, aquí ya encontré uno. Les voy a dictar, ¿listo? Porque no necesitan ver la imagen. Entonces, todos ya tienen papel y lápiz, ¿no? Sí. Entonces, tienen una circunferencia de radio 5 y un ángulo de 60 grados. Dígame cuál es la longitud de ese arco. Tengan en cuenta que el ángulo siempre lo tienen que pasar a radianes, ¿listo? Siempre tiene que estar en radianes. Eso fue lo último que me faltó decirles. En radianes. Todos saben hacer la conversión a radianes, ¿cierto, chicos? ¿O hay alguno que no sepa? Si la repasamos, no me pongo bravo. Dale, ya les muestro cómo se hace. Listo. Radianes, ya les muestro, espérense, pongo entonces la libretica. Ustedes saben que, ¿cuánto es 180? ¿Cuántos radianes son? No. Y medios. 180, chicos. 180, ¿cuántos radianes son? No creo. No, perdón. Un pi radian. ¿Listo? Recuerden, no se les olvide ese pi. Ese pi es importante. Porque si ustedes no me acuerdo muy bien, pero si buscan en internet, el que quiera confirmarme, un radian solo es igual a 56.4 grados. ¿Por qué? ¿Cuánto es pi? 3, 6. ¿Cuánto? Aproximadamente 3, bueno, digamos solo los dos primeros decimales, ¿no? 3.1415, no sé qué vainas. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos aproximaciones, digamos, 3 por 50, ¿cuánto es? 150, ¿no? Pero yo les estoy diciendo que un radian son 56,4 aproximadamente, creo que es. Entonces, si ustedes multiplican 56,4 por 3.14, por eso les da los 180. Ahí está. Por eso se pone el pi. ¿Listo? Es como es una aproximación, ¿no? No les va a dar exacto multiplicar pi por radian, no exactamente, son aproximaciones, porque son muchos decimales. Pues, ¿qué sucede? Ustedes saben que 180 es pi radianes, ¿cierto? No le vamos a poner radianes, porque ya sabemos que esto es grados y esto es radianes. Entonces ahora yo les estoy preguntando, ¿cuántos son? 60 grados. Entonces ustedes hacen la conversión, multiplican esto por acá y dividen entre este. Pi tercios radianes. ¿Sí? Apréndanse por favor los ángulos notables, ¿no? ¿Sí se lo saben? ¿O todavía no se los han aprendido? Apréndanse los del primer cuadrante, que los otros se derivan de eso. Esos son sencillos, o sea, ¿cuánto es 90 grados? Pi cuartos. ¿Es pi medios? Pi medios, correcto. Correcto, Margarita. 60. Lo acabamos de hacer. ¿Quién me dice cuánto es 60? ¿Cuánto? Correcto. Pi tercios. 30 grados. Pi sextos. Ajá, correcto, bien. ¿Y 45? Pi cuartos, sí. Ajá, correcto. Una manera también de hacerlo rápido es haciendo la analogía. Yo sé que 180 es 1. Y bueno, 180 es 1, ¿no? Y yo sé que 60 es el tercio, porque yo sé que es 60 por 3 da 180. Pero entonces es pi tercios. 45 por 4 da 180. Pi cuartos. ¿Sí me va a entender? También pueden hacerlo como por ese lado. Para los ángulos notables, ¿no? Y pues, que son esos 5. Pero también sirve para otros. Se puede decir que
15 grados es pi 12avos, creo que es. Sí, pi 12avos. ¿Listo? Entonces, ya que ya les recordé cómo se hace la conversión a radianes, díganme luego el ejercicio de longitud de arco. Radio 5, ángulo 60 grados. ¿Quién me dice cuánto es la respuesta? 5 pitercios. Correcto, pero cuando vamos a hablar de longitud, sí te toca multiplicar el pi. Traten de dármela. Cuando les hablen en longitudes, ahí sí pongan los decimales. En los radianes y ángulos, pues no es tan necesario, pero denme por favor la respuesta en decimal. ¿Cuánto les da en decimal? Correcto, 5.2. Bien. Entonces hasta aquí dejamos la clase, chicos, ya son las 11. Entonces, un gusto. Muchísimas gracias. No, tranquilos. Entonces, si algo, me escriben, ¿sí? No sé si ya tienen mi número. Me escriben y por lo menos si podemos. Sería chévere si se pueden por lo menos 10 personas para hacer la tutoría. Y si no, pues bueno, no importa. Porque si quieren también, o sea, ustedes tengan en cuenta que no necesariamente para una tutoría necesitan haber más gente. O sea, si quieren, si necesitas solo uno, pues me puede escribir y si tengo el tiempo, pues podemos hacer hasta la videollamada para que me den todas las dudas que tengan. Entonces de eso no se preocupen. ¿Listo? Entonces tanto podemos hacer tutoría grupal como puede ser, como dice.